Bienvenidos niños y niñas a una nueva actividad de Aprendo en Casa, nivel primaria, quinto grado. Les habla su maestra Gabriela Báez Figueroa, que el día de hoy los acompañará a desarrollar la actividad Recopilamos anécdotas familiares. El área que hoy desarrollaremos, comunicación. Competencia. Comunica oralmente en su lengua materna. Capacidad. Obtiene información del texto oral. Infiere e interpreta información del texto oral. Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. Hoy trabajaremos la entrevista. Semana 21. Compartimos recuerdos significativos en familia. La actividad que desarrollaremos el día de hoy. Recopilamos anécdotas familiares. Hola, ¿recuerdas lo que hemos trabajado en las 2 últimas semanas? Durante la semana anterior, reflexionamos sobre los recuerdos familiares y los compartimos. Estos recuerdos son parte importante de nuestras vidas y nos sirven también para obtener enseñanzas y recordar anécdotas. La semana pasada leímos acerca de los comentarios reales de los incas. El autor menciona las memorias, las anécdotas de sus familiares de aquella época. Además, profundizamos sobre los recuerdos, a fin de comprender cómo y dónde se producen. ¿Recuerdan la lectura que hemos leído acerca de los recuerdos? También ubicamos dónde se producen los recuerdos permanentes. Las preguntas que acompañaron este proceso fueron las siguientes. ¿Cómo se forman los recuerdos? ¿Cómo podemos obtener información sobre los recuerdos significativos para la familia o la comunidad? En la actividad de hoy, planificarás una entrevista y la realizarás a tus familiares. A través de ella, recogerás anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de la comunidad. Nuestra meta del día de hoy: entrevistar a nuestros familiares para recoger anécdotas significativas, especialmente aquellas que les recuerdan gratas o curiosas experiencias. A empezar, para desarrollar esta actividad, es importante que revises y tomes en cuenta los trabajos que has realizado en estas 2 últimas semanas, sobre todo los relacionados con los textos narrativos y sus características. ¿Lo recuerdas? Su estructura, sus personajes,
y los conectores que se utilizan para redactar este texto narrativo. De ser necesario, vuelve a leer el fragmento del capítulo 15 de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, donde se presenta una anécdota sobre la conversación con su tío respecto al origen de los incas. Ahora, para que conozcas más sobre las anécdotas, lee atentamente la siguiente información. La anécdota. La palabra anécdota proviene del griego anécdota, que es la expresión de algo inédito o desconocido. Anécdota. Relato corto que narra un incidente peculiar basado en hechos y personajes reales. Anécdota. Tiene carácter histórico, es decir, se ubica en un momento determinado del tiempo. Puede ser narrada de forma oral o escrita. La anécdota tiene las siguientes características. Es un relato breve, puede ser oral o escrita, relata un hecho real vivido o sucedido a una persona, tiene como protagonista a quien cuenta la anécdota, se ubica en un lugar y en un tiempo determinado, tiene inicio, nudo y desenlace, por lo que lo hace un texto narrativo. Presenta una secuencia de acción, transmite ocurrencia, sorpresa o humor. Muy bien, es importante conocer estos datos acerca de la anécdota. Recuerda que la anécdota es la expresión de algo inédito, algo desconocido. Quiere decir que es algo propio, es algo fuera de lo común. Es un incidente peculiar que sucede basado en hechos reales, no puede ser ficticio. También es un relato breve, no es muy extenso. Es cierto que es un texto narrativo, pero no es extenso, es breve, ¿no? Y sobre todo es importante conocer que el protagonista es quien lo cuenta. Y sobre todo, transmite ocurrencia, sorpresa o humor. Esto es referente a la anécdota, recuérdalo. A continuación, observa las diferencias entre una anécdota oral y una anécdota escrita. La anécdota oral. El mensaje se capta por el oído. La anécdota escrita. El mensaje se capta por la vista. La anécdota oral es espontánea e inmediata. La anécdota escrita se realiza una planificación de la escritura. En la anécdota oral se pueden agregar ideas durante la narración sin perder la secuencia. En la anécdota escrita, las ideas tienen una secuencia lógica. En la anécdota oral, el lenguaje es informal. En la anécdota escrita, el lenguaje es formal. En la anécdota oral se repiten palabras o expresiones propias de la oralidad. En la anécdota escrita no se repiten palabras. En la anécdota oral se emplean recursos no verbales, como el volumen de la voz, el ritmo, la entonación, etc. En la anécdota escrita se emplean recursos como los signos de puntuación, los conectores, etc. Por último, en la anécdota oral se utilizan gestos, movimientos corporales, etc.
Es importante que conozcas las diferencias que existen en estas dos clases de anécdota, en la anécdota oral y la anécdota escrita. Como verás, tienen diferentes características que se deben utilizar en el momento preciso. Antes de empezar a planificar la entrevista a tus familiares, responde esta pregunta. ¿Para qué planificaré la entrevista? A ver, ¿cuál es la meta del día de hoy? ¿Por qué voy a planificar la entrevista? ¿Cuál es el motivo? Muy bien, es para escribir un texto narrativo, para conocer, tener alguna información y poder escribir tu texto narrativo. En este caso, ¿qué vas a escribir? Muy bien, vas a escribir una anécdota. ¿Qué es una entrevista? Muy bien, la entrevista es una conversación sobre la base de preguntas entre dos personas en la que una asume el rol de entrevistadora o entrevistador y la otra de entrevistada o entrevistado. La estructura de la entrevista consta de 4 partes. La primera es el título. De acuerdo al evento que has escogido, pondrás un título sugestivo. Mayormente una anécdota es jocosa, de humor, ¿no? Entonces tendrás que colocar un título donde te abra la alegría. Muy bien, presentación o introducción. En este caso tendrás que mencionar a quién, miembro de tu familia, le ocurrió, tal vez a ti, a tu tío. Harás la presentación o la introducción. Luego, el cuerpo o cuestionario, conformado por una serie de preguntas y respuestas. En este caso, antes de haber entrevistado, tienes que elaborar tu cuestionario de preguntas. ¿En qué se basa el tema? En este caso, acerca de una anécdota. Ahora, el cierre. Recoger anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o personal. Es importante que participen todos tus familiares. La entrevista tiene como finalidad recoger información sobre un tema. Es importante que la entrevistadora o el entrevistador elabore las preguntas considerando qué tipo de información desea obtener. Muy bien, en este caso lo que deseas obtener es una historia, una ocurrencia, un evento de tu vida, ¿no? Pueda causar gracia, que pueda causar humor, ¿no? O tal vez un aprendizaje. En nuestro caso, la entrevista servirá para recoger anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de la comunidad. Con esta finalidad debemos tener en cuenta lo siguiente. El propósito de la entrevista: recopilar anécdotas significativas de nuestros familiares, para luego escribirlas y socializarlas con los demás. Saber qué son las anécdotas. Tomar apuntes de la entrevista en el cuaderno o en hojas de reuso, o también podemos grabarlo con el celular de algún familiar. Esto es opcional.
A planificar. Te invitamos a planificar la entrevista. Desarrolla las siguientes acciones. Primero, elige a los familiares que entrevistarás. También puede ser una sola persona quien narre diferentes anécdotas. Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Es importante que pongas los nombres y apellidos de la persona entrevistada, la edad, el parentesco y el tema de la anécdota. Aquí te damos un ejemplo. Observa. El nombre: Willy Arias Bazán. Edad: 72 años. Parentesco: abuelo. El tema de la anécdota que contó el abuelo lo denominaron caída de la bicicleta. De esta manera puedes elaborar tu cuadro de entrevista. Tercero, elabora el guión de la entrevista. Tienes que considerar 3 aspectos. Ahora, elabora el guión de la entrevista. Considera estos 3 aspectos. Guión de la entrevista: presentación, desarrollo, cierre. En la parte de la presentación, escribe un agradecimiento a la persona entrevistada por su participación y por brindarte parte importante de su tiempo. En el desarrollo, formula una pregunta sobre el tema de la anécdota. Plantea preguntas sobre la información que vas a recoger de la anécdota. Plantea las siguientes preguntas. ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo inició? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo terminó? ¿Por qué recuerdas esa anécdota? ¿Qué emociones te genera recordarla? Ahora vamos al cierre. Redacta tu saludo. Explica el propósito de la entrevista. Elabora preguntas sobre los datos de la persona entrevistada, nombres y apellidos y parentesco. Muy bien, niñas y niños. Ahora, después de haber realizado la entrevista, elabora esta lista de cotejo en tu cuaderno o una hoja de reuso. Responde las preguntas y coloca en tu portafolio. Es muy importante que seas honesto al responder estas preguntas, porque de ello dependerá que mejores día a día. Responde con sí, cumpliste con los criterios establecidos, y si fue no, marca con honestidad la respuesta que creas conveniente. Respeta el orden del guión. Recuerda que la entrevista tiene una estructura. Si has cumplido con el orden, coloca sí. Tomé en cuenta los 3 momentos de la entrevista: presentación, desarrollo y cierre. Revisa bien tu entrevista y evalúala. Coloca sí o no. En este caso, estoy poniendo de ejemplo, marcando sí. Tuve una actitud segura al preguntar. Quiere decir que no me trabé, no me sentí nerviosa o nerviosa al momento que formulé las preguntas. Si fue así, estuviste con una actitud segura, marca sí. Pregunté con un tono de voz adecuado.
Tal vez en un momento me puse nerviosa o nervioso y coloqué la forma de preguntar no fue la adecuada, entonces colocaré no. No te preocupes porque puedes volver a rehacer y de esta manera irás mejorando día a día. Mis preguntas fueron entendidas por la persona entrevistada. Cuando me expresé o te expresaste, en este caso ustedes que lo han hecho, recuerda, te harán la pregunta, ¿me expresé apropiadamente? ¿Me lograron entender los entrevistados? Y observaste y haces tu evaluación, ¿fue de esta manera correcta? ¿Sí? Marca sí. Evalúa y trata de mejorar los puntos que has colocado no. Es muy importante evaluar tus criterios con esta lista de cosas. Ahora, con tu familia. Comparte con tus familiares algún hecho anecdótico de tu experiencia como entrevistadora o entrevistador. Coméntales cómo te has sentido al entrevistarlos, qué fue fácil o difícil durante la entrevista y cómo te ayudó el guión a realizarlo. Finalmente, recoge tus impresiones y tenlas en cuenta para una siguiente oportunidad. Ahora, reflexiona. En la actividad que desarrollamos el día de hoy, ¿qué aprendí hoy sobre cómo planificar y realizar una entrevista? ¿Cómo lo hice? ¿Qué me fue fácil hacer? ¿Qué fue difícil? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? Bien, hemos terminado con la actividad del día de hoy. Es momento de presentar tus evidencias de aprendizaje. Recuerda que debes presentar el guión de la entrevista, anécdotas de los familiares a quienes has entrevistado. Es importante, al finalizar la actividad, hacer una retroalimentación. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me servirá lo que he aprendido hoy? Muy bien. Niñas y niños, el día de hoy hemos terminado con la actividad planteada. Será hasta el día de mañana. Gracias por su atención. Los espero mañana en una nueva actividad de Aprendo en Casa. ¡Hasta mañana!